dice, sus muchos pecados, vivían en pecado igual que el resto de la gente. Estoy leyendo la Nueva Versión Internacional. Y luego dice, y obedecían al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Dice, todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Amén y amén. Padre, hoy yo te doy gracias. Pongo este tiempo delante de tu altar porque tú eres un Dios bueno, santo, sublime, eterno. Y hoy te suplico, Jesús, que tú hables, Señor, a través de mi boca, Espíritu Santo, que tú puedas, Dios de los cielos, hablar audiblemente a cada persona que está en este lugar, que tú puedas tocar nuestro corazón, nuestra vida, nuestro entendimiento. Muévete con poder, con autoridad, muévete con libertad en este auditorio para que podamos ver lo que tú tienes para nosotros de aquí en adelante. Yo te lo pido con toda mi alma en el nombre poderoso de Cristo Jesús, y el pueblo de Dios dice amén. Este pasaje me hablaba de algo muy impactante. A la charla le puse el nombre del encuentro porque la verdad no me ocurrió otra cosa. Levántate. Pero cuando leo este pasaje, Dios me muestra cómo veníamos nosotros del mundo. Es una radiografía. Veníamos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados. Veníamos llenos de angustia, llenos de rebeldía. Pero ¿sabes qué? Esa condición en la que nos pone el enemigo por ser obedientes al enemigo, esa condición nos tira para abajo, nos tira al piso, nos daña, y llegamos al Señor en esa circunstancia. Llegamos bajoneados, descendidos. Saqué algunos antónimos de lo que es levantarse y encuentro que estamos demolidos, imagínate, tirados, castigados, condenados. Así veníamos, condenados. Veníamos apenados, afligidos, abatidos y desmoronados. De esa manera llegamos a Cristo. ¿Por qué? Porque fuimos obedientes ¿a quién? Al diablo. Veníamos carentes de carácter, veníamos sin entendimiento alguno, veníamos como queríamos. Hicimos todo cuanto se nos ocurrió en el mundo. Cometimos todas las equivocaciones y todos los pecados que pudimos mientras no conocimos a Cristo. Y todo eso nos llevó a un punto de inflexión en nuestra vida que nos trajo para abajo. Nadie llega a Cristo porque está bien y porque está contento y porque está feliz y tiene mucha plata y tiene todos los bienes del mundo. Entonces ahora voy a buscar a Cristo. Ninguno llega así. Llegamos por la tremenda necesidad que hay en nuestro corazón. Pero sigo leyendo el pasaje y bueno, viene el segundo punto, la segunda parte que dice, pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de entre los muertos. Y ahí yo dije, wow. Dice, es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en lugares celestiales porque estábamos unidos a Cristo Jesús.
Y aquí fue donde yo dije, esta es la palabra para mañana, porque hablaba de levantarse. O sea, justo lo que yo estaba buscando aparece en la palabra que estoy leyendo. Jesús fue levantado de entre los muertos. O sea, fue algo milagroso lo que él vivió. Y Dios, el Padre, lo levantó de entre los muertos para podernos levantar a ti y a mí. Dígalo conmigo, el Señor me levantó de entre los muertos. Ahora, ¿qué es levantar? Yo busqué algunas definiciones de pronto en el diccionario y dice que es mover hacia arriba. Mover hacia arriba algo. Dice que es poner algo en el lugar más alto del que tenía. Es subir un poco más. Dice que es poner derecho o en posición vertical una persona que está inclinada o tendida en el piso. O sea, cuando estamos inclinados, Dios nos levanta. Luego dice que es dirigir hacia arriba algo, especialmente los ojos mirando hacia arriba. Y luego dice que es recoger o quitar algo que está en el piso. Construir. Levantarse es construir, es fabricar, es edificar, es erigir, es establecer, es instituir. Imagínate tú con un carácter en alto. Imagínatelo por un momento, porque a veces nuestro carácter, porque hablemos fuerte, no es que tengamos un carácter fuerte. Tenemos es un carácter débil, porque gritamos y maltratamos y humillamos. Imagínate por un momento tu carácter en alto, es decir, mirando hacia el cielo. Y luego dice la palabra, el diccionario dice que es aumentar, subir, dar mayor incremento o precio a algo. Eso es levantar, darte precio. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús en la cruz con nosotros? Nos elevó el precio. ¿Sabes cuánto daba el diablo por ti? Nada. Ni un pesito. Te tenía en el bolsillo, él te tenía comprado. No tenía nada que ofrecer por ti. ¿Sabes qué precio pagó Jesús? El más alto. No había otro precio para pagar más alto. La sangre de su Hijo Jesucristo, para que tú y yo tuviéramos una vida abundante. Ahora dígalo conmigo, voy a tener una vida abundante. Y luego dice la palabra, dice el diccionario, dar mayor fuerza, hacer que suene más alto mi voz. Y yo leía esta parte del diccionario y decía, cuando la palabra nos habla de no callarnos, de levantar nuestra voz, de despertarnos, de resplandecer. Y yo decía, el Señor nos levantó con el propósito más sublime, nos dio un valor incalculable. Y luego dice que es engrandecer, ensalzar, impulsar hacia cosas más altas. Es esforzar y vigorizar. Eso fue lo que hizo Jesús cuando nos levantó. Para eso nos levantó, para darnos un valor, para darnos una voz, para darnos un precio más alto del que el diablo estaba ofreciendo por nosotros. Y traje estos dos mimos para que ustedes se den cuenta de las caras que uno pone cuando está predicando. Ah, no, mentira. ¿Viste? Es como que Dios nos muestra cómo llegamos en la condición en que estamos, cómo estamos aturdidos por el pecado y cómo Dios nos levanta, porque fue Dios el que envió a su Hijo Jesús para que muriera por ti y por mí en la cruz del Calvario. Muchas gracias, chiquitos, muy amables. Un fuerte aplauso.
Ahora yo me preguntaba en este tiempo, ¿para qué Dios nos quiere levantar? ¿Para qué Dios quiere que tú tengas una mejor familia? ¿Para qué Dios quiere levantar tu relación con tu cónyuge? ¿Para qué Dios quiere levantar tus emociones y ponerlas con un mejor precio? ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? ¿Para qué Dios quiere que tú salgas del anonimato y dejes de ser un discípulo para convertirte en un líder? ¿Para qué? ¿Para qué Dios quiere que tus finanzas dejen de estar tan de monedas y convertirte en una persona próspera? ¿Para qué? ¿Para qué te quiere levantar Dios? Y yo le decía al Señor, ¿para qué tú hiciste todo eso conmigo? Porque yo llegué así en ese estado en el que llegaron ustedes y peor a la vida cristiana. Pero ¿para qué me levantó el Señor? ¿Para qué? ¿Para qué sacó del lodo cenagoso a una mujer que no tenía ningún valor y la puso sus pies sobre peña, enderezó sus pasos, puso un cántico nuevo en su boca? ¿Para qué Dios hizo todo eso? Y yo quiero darte la respuesta hoy: para mejorar tu calidad de vida. Dígalo conmigo: para mejorar mi calidad de vida. Porque ¿de qué le sirve al mundo? ¿De qué le sirve a tu familia? ¿O de qué le sirve a la sociedad? ¿O de qué le sirve a tus hijos? ¿O de qué le sirve a tu esposo o a tu novio? ¿O de qué le sirve a tu facultad o a tu trabajo una persona totalmente inservible, con un carácter despreciable, lleno de ira, de enojo, de amargura, de soledad? ¿Para qué le sirve a la sociedad una persona así? No, no le sirve. Donde va una nube oscura con él. Y bueno, lo digo porque me pasó muchas veces, inclusive siendo cristiana, que salía de mi hogar, de la iglesia, linda, habiendo cantado, habiendo adorado, habiendo levantado manos, abro y cierro comillas, santas, y me llegaba a mi casa, y cuando llegaba a la casa había una nube oscura siguiéndome. Y Juancho miraba para arriba y decía: ay, Señor, ya llegó. O sea, ¿para qué le sirve al entorno en el que tú vives una persona que no ha nacido de nuevo? No le sirve. Por eso el Señor hizo todo ese trabajo increíble de sacarnos del fondo para ponernos un precio más alto, levantarnos y darnos un mejor estatus y levantar nuestra calidad de vida para que tengamos una mejor calidad de vida. Dígalo conmigo: una mejor calidad de vida. Por eso es que tiene que cambiar tu relación con Dios. Porque no basta con que Él haya hecho eso en la cruz. Ahora tú tienes que responder a eso. Porque Él hace todo. Él ya no hay otra cosa que Jesús haga. No es necesario que Jesús haga otra cosa. Él lo hizo todo por ti. Más no se puede hacer. Él no podría morir otra vez en la cruz porque ya no tiene sangre en su cuerpo, ya la gastó toda. Ahora nos corresponde a nosotros. Él me levanta, pone mis pies sobre peñas, endereza mis pasos, cambia mi manera de hablar, cambia mi manera de pensar, y obviamente tiene que cambiar mi manera de vivir. Dígale a la persona que está a su lado: tienes que cambiar tu manera de vivir. Pero en serio, porque a veces yo los pongo a repetir y ustedes dicen: sí, tienen razón, pero salen ahí a la puerta y se les olvida todo. Tengo que cambiar mi relación con Dios, porque cuando yo tengo una mejor relación con Dios, cambia todo en mi vida. A veces nosotros hablamos mucho de esto, pero a veces yo quisiera como
poder meterme dentro de la mente, dentro del corazón, entrar así como en lo profundo para que ustedes me pudieran comprender qué sucede cuando uno tiene una buena relación con Dios. No una religiosidad, no que yo lea la Biblia de vez en cuando y pase las hojas y diga, uy, terminé una vez más leí la Biblia. Y va, ya, ahí quedó. El conocimiento envanece, dice la Biblia. ¿Para qué tener una buena relación con Dios? ¿Para qué esforzarse tanto? Entonces, por ejemplo, yo me acuesto en las noches y antes de dormirme comienzo a traer pasajes bíblicos a mi mente. Y cuando me duermo con un pasaje bíblico en la mente para no pensar burradas. Porque ayer me acosté bastante asustada, la verdad, les digo, yo decía, anoche yo tengo esa charla a medias, o sea, no sé qué voy a hacer mañana, pero cuando me acosté comencé a pensar en todos los pasajes bíblicos que había leído y vinieron muchas ideas a mi cabeza. Y Dios mismo me armó la predicación. Entonces yo decía, si yo no tengo una buena relación con Dios, no me puedo parar acá a decirles cualquier cosa. Por eso es importante que tú levantes tu relación con Dios, que dejes de ser una persona religiosa y te conviertas en un amigo de Dios, un hijo de Dios, una mejor hija de Dios. ¿Sabes qué sucede cuando tú vas a hablar del prójimo o cuando vas a gritar a tu hermano o cuando vas a levantarle la mano a tu mamá? El Espíritu Santo te habla y te detiene y te dice, cuidado con lo que vas a hacer. Eso hace el Señor cuando tenemos una buena relación con Él. Cuando nos levantamos en la mañana y nos quejamos, es que mis hijos no me aman, quieren más a mi hermana, es que mis hijos no son buenos hijos. Y el Espíritu Santo te dice, ojo con lo que vas a hablar. Ten cuidado cómo te diriges a tus hijos. Cuidado con la profecía que sale de tu boca cuando tenemos una buena relación con Dios. El Espíritu Santo inmediatamente nos corrige. Por eso es importante que levantemos nuestra relación con Dios. Y levantando nuestra relación con Dios, comenzamos a levantar nuestra relación con nuestro entorno. Tenemos una mejor relación con nuestros hijos. Ellos no merecen tener una buena relación conmigo porque no son cristianos. Bueno, si no son cristianos, con esa actitud que tú tienes, nunca lo van a llegar a hacer. Así de sencillo. Si tú cambias tu manera de pensar y cambias tu manera de vivir, tus hijos van a comenzar a ver esa otra parte linda de la iglesia, esa otra parte linda de Jesús, y Dios va a comenzar a traerlos a su presencia. Y sabes que cuando uno tiene una buena relación con Dios, no deja que su corazón se enfríe. Porque yo conozco mucha gente que llega en el fuego del Espíritu Santo, va a encuentro y está feliz y encuentra la paz y mejora su hogar, mejoran sus finanzas, mejora su trabajo, mejora todo lo que hay en su vida. Pero un día dicen, ¿sabe qué? Voy a dedicarme a mi hogar. Y dejan de amar a Dios en primer lugar. Y uno nota cuando su corazón se comienza a enfriar. Dejan de ser discípulos, por ejemplo, y ya ahora son más líderes que discípulos. Son buenos para dar órdenes, pero malos para recibirlas. No quiero pegarle un pedradón a nadie, solamente que se agache un poquito para que no le pegue en la cabeza. Pero cuando se comienza a enfriar el corazón, porque no he levantado mi relación con Dios, comienza a enfriarse mi relación con los demás. Y yo he visto, por ejemplo, personas en este último tiempo que, por ejemplo, no vinieron a este tiempo tan hermoso que tenemos de liderazgo, porque, bueno, tienen
otra cosa más importante que hacer. Dejan de ser discípulos para convertirse en autónomos. Y si no quieren escuchar a su pastor, a quien ven, mucho menos a Dios, a quien no ven. Eso lo dice la Escritura en 1 de Juan. Dicen que aman a Dios y aborrecen a su hermano. Es mentira que aman a Dios, porque aborrecen a su hermano. Si no pueden amar al que ven, mucho menos van a amar al que no ven. Eso lo dice la Escritura. Cuando tú entiendes todo esto, comienzas a decir, tengo que levantar mi relación con Dios para que todo en mi vida se levante. Y comienza a levantarse incluso mi relación con mi carrera. En estos días estuve hablando, hace un tiempo atrás, hablé con una chica que estaba reinconforme con la carrera que estaba estudiando. Ella se sentía frustrada y ya iba terminando su carrera. Y entonces yo le decía, mi amor, pero ¿para qué estudias una carrera que no vas a ejercer con gozo, con alegría? Es la tercera decisión más importante en la vida de una persona. La primera es conocer a Cristo y aceptarlo en su corazón. La segunda, ¿con quién se va a casar? Porque si usted se casa mal, pregúntele a mi esposo lo que le cuesta a uno casarse mal. Y tres, lo que va a estudiar, porque de eso va a trabajar toda su vida. Si usted se encamina en la carrera que no es, bueno, ya está, a vivir mal toda su vida. ¿Saben que ella entendió el consejo y se cambió de carrera? Y ahora está fascinada, feliz, contenta, motivada, está como una niña cuando entra al colegio y le compran sus cuadernos y quiere usarlos todos ya porque está feliz en su carrera. Qué importante es poder escuchar el consejo y poder ejercer ese consejo. Cuando tú tienes esa buena relación con Dios, levantas tu relación. Y yo te digo, eso es un esfuerzo, porque hay días que uno se levanta sin ganas de orar. El que me diga que no ha vivido eso es un mentiroso. Que diga yo todos los días me levanto con unas ganas de orar. Hay días que no. Hay días que uno no quiere orar. Hay días que uno se levanta con tristeza o con dolor o con pereza sencillamente. Pero esos días igual hay que levantarse a orar y levantar. Yo he aprendido a ser muy honesta con Dios. Entonces el día que yo no quiero orar, me levanto y le digo a Dios, Señor, hoy, la verdad, ni un poquito de ganas de orar. Pero estoy aquí porque te amo y porque anhelo tu presencia, así no tenga ganas de orar. Y con esa pequeña oración con la que uno comienza llena de honestidad, ahí comienza uno a orar y ahí termina de orar. Pero hay que hacerlo. No tengo ganas de orar, no tengo ganas de orar. Entonces no oro. Entonces tampoco coman. El día que usted no quiere orar, no coman. Y haga este trato con usted mismo. Eso lo hizo Job. No voy a meter un bocado en mi boca hasta que hable contigo, dijo Job. Lo dejo de tarea para que lo lean porque vi unas caras que nunca han leído ese pasaje, o sea, no han pasado por Job. Nunca él se levantó y comió un bocado si no hablaba con Dios y leía la Escritura. Entonces, si usted no va a leer la Biblia o a orar, no coma. Y coma hasta cuando lea la Biblia. Ay, si no les gusta, ¿viste? Para eso es la Escritura. Todo en nuestra vida se levanta y se mejora cuando tú levantas tu relación con Dios. Es leer la Escritura y obedecer la Escritura. Porque a veces tenemos mucho conocimiento, leemos mucho la palabra, retenemos muchos versículos bíblicos y no ejercemos nada en nuestra vida. Y así no es. Hay gente que dice, pastora, pero yo no entiendo lo que dice la palabra. Bueno, hay muchos pasajes bíblicos que son un poco complicados de entender si no tengo el contexto. Si no lo entiendes, no importa, sigue leyendo. Lo que tú entiendas, por favor, ponlo por obra.
Y Dios te va a ir revelando en la medida que vas entrando en su presencia, Él te va dando más conocimiento y más revelación de su palabra. Para mí, este pasaje que yo leí ayer, toda llena de angustia porque no sabía qué dar hoy, y Dios me desglosó el pasaje y me dijo, ¿cómo llegaste? ¿Cómo te levanté? Y ahora viene el tercer punto. Efesios capítulo 2, versículo 6 y 7. Dice, de modo que los tiempos futuros, fíjate cómo es el Señor, me dijo, ¿cómo llegamos? Me dijo, ¿qué hizo conmigo? ¿Cómo me levantó? Y ahora me dice, de modo que en los tiempos futuros, Dios puede ponernos como ejemplo. Dígalo conmigo, Dios me pone como ejemplo. Ahora pregunto, ¿un buen ejemplo o un mal ejemplo? Porque a veces decimos, si la iglesia cristiana es como esa persona que va a la iglesia, no se pierde nada, pero maltrata a sus hijos y les habla fuerte y no los ama, yo no quiero nada de eso. Eso es un mal ejemplo. ¿Tú qué tipo de ejemplo eres? Lo que dice la escritura es que en los tiempos futuros, después de que llegué mal, el Señor me levantó, dice, Dios puede ponerme como ejemplo de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo. Como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo Jesús. En un futuro, y en un futuro es dentro de un minuto, Dios te pone a ti como ejemplo al mundo. Y viene el tercer punto. Dios va a levantar tu vida para que tú seas un ejemplo al mundo, a los que están afuera, a los que están allá, que no tienen ni idea de para dónde van, que están como tú antes de llegar a Cristo, muertos en sus delitos y en sus pecados. Y llenos de egoísmo porque solo piensan en ellos, en cómo hacer plata y cómo tener mejores cosas y cómo seguir pecando, porque el pecado eso tiene. Quiero decirte que el pecado no se sacia. Entre más pecas, más pecado quieres hacer. Pero cuando llegamos a la vida cristiana, el Señor nos da un vuelco total y ya comenzamos a ver el pecado como pecado y ya no queremos pecar más. Y los cristianos que nos hemos convertido de verdad, no disfrutamos el pecado. A veces uno mete la pata, se tuerce, se cae, pero la lleva mal, porque sufre un montón por haber pecado. Ya no disfrutamos el pecado igual. Ya nos duele. Ya salir de eso es volver a ir a la cruz, es volver a bañarnos con la sangre. La vergüenza que el diablo nos hace sentir después de volver a pecar es una cosa seria. Ahora, si tú no estás sintiendo todo eso, hay que evaluarnos si es que te has convertido o todavía no. Y dice la palabra que nos pone como ejemplo de la increíble riqueza de la gracia. El mundo está allá afuera y no sabe para dónde ir, no tiene para dónde ir. Está como al principio, menoscabado, condenado, tirado en el piso, destrozado, no sabe para dónde ir. Y tú y yo somos su ejemplo. Y ahí es donde quiero detenerme un poquito. Tenemos que levantar nuestra mirada y ver afuera y levantar nuestra relación con los impíos, con los inconversos. Y recuerdo que en estos días estaba leyendo una historia que me encantó. La usé muchas veces cuando era jovencita, iba de guía a los encuentros hace muchos años. Y resulta que la volví a encontrar. Y en esta historia, un jovencito le pregunta a su papá, que era muy sabio, y le dice, papá,
¿cuál es la diferencia entre el cielo y el infierno? Entonces el hombre, que era muy sabio, lleva a su hijo al infierno y lo lleva y encuentra que en el infierno hay una mesa muy bien vestida, adornada, con comida muy linda, y entra y da la orden a que sus demonios entren a comer. Y entran los demonios a comer. Y se sientan y comienzan a tratar de comer, pero se dan cuenta que los cubiertos tienen 1,5 metros de largos. Entonces tratan de esforzarse por entrar la cuchara dentro del plato y tratar de llevarla a la boca, y no pueden comer. Y el diablo, sonriendo en una esquina, los mira cómo se esfuerzan, cómo hacen todo para poder alcanzar la punta de la cuchara, pero no pueden lograrlo. Entonces da la orden, se terminó la hora de comer. Ellos dejan su cuchara y se van con hambre, con dolor, con rabia, porque ¿quién no tiene rabia cuando tiene hambre? Lo primero que le da antes de darle hambre, a uno le da rabia. Y le da que uno quiere como matar y comer del muerto. Y el hombre sabio le dice al hijo: ahora quiero que vayas conmigo al cielo. Y entonces entran los ángeles hermosos, dulces, contentos, rozagantes, y se sientan en la mesa a comer. Y cuando se sientan en la mesa a comer, se dan cuenta que la cuchara igual mide 1,5 metros de larga. Pero ahí tienen una brillante idea. Cuando comienzan a comer, toman la cuchara, la meten en el plato y le dan a la persona del frente. Y así comen. Cuando terminan de comer y llega el tiempo de levantarse, están llenitos, hermosos, rozagantes, y ya han terminado de alimentarse. Gracias, tan bellos. ¿Saben qué? Ese es el vivo y clásico ejemplo de lo que es el infierno y lo que es el cielo. El mundo se está debatiendo en un infierno porque son unos egoístas que solo viven para sí mismos. Pero cuando tú y yo vamos a alimentarlos, les enseñamos otra cosa. Cuando tú y yo vamos delante de ellos y les llevamos palabra de vida, fuente de agua de vida, cuando tú estás lleno de Dios, de adentro de tu corazón corren ríos de agua viva que sacian la sed de aquellos que están afuera. Es por eso que es importante que tú entiendas para qué te levanta Dios. Y yo le decía al Señor: ¿para qué nos levanta? ¿Cuál es ese esfuerzo de sacarnos del mundo? Ese esfuerzo tan grande de haber dado toda su sangre para que tú y yo vengamos a este lugar, recibamos palabra de Dios, nos liberemos, lloremos, sanemos nuestros corazones, podamos recibir palabra de vida. ¿Para qué todo eso? Es para que tú lleves a la gente que está en el infierno y la traigas al cielo. Que les puedas ayudar a alimentarse. Que no pienses solo en ti, en que a veces entramos a orar, y mi esposo decía anoche, entramos a orar y comenzamos a orar y a pedir, Señor, mira, mírame, mírame, mírame. Y la oración no se trata de mirarnos a nosotros, la oración se trata de mirarlo a Él. Y cuando tú entras en la presencia de Dios y comienzas a mirarlo a Él, comienzas a buscar una forma de agradarlo a Él. A Él no hay nada más que lo agrade
No hay nada que tú hagas, no hay ningún regalo que tú le puedas a Dios entregar en su mano, ni un anillo, ni un saco lindo, ni un vestido, ni un traje para hombre. No hay nada que tú le puedas dar que lo satisfaga más como un alma que está perdida, traerla al Señor. No hay nada más. Y tú y yo somos esos ángeles que Dios usa para que vayamos y los traigamos. Y con esa cuchara enorme, en lugar de tratar de metértela en la boca, poder darle de comer a la persona que está al frente. Me cae mal, pastora. ¿Y qué quieres que te diga? Tragátelo y predícale. Cuando uno ora por una persona, intercede por esa persona, clama por esa persona, Dios comienza a hacer algo. Y lo primero que hace en mi corazón es quitarme la rabia, quitarme la amargura, quitarme la ira, quitarme todo por esa persona. Y traerla a la iglesia se hace fácil si oramos por ella. ¿A cuánto les gustaría estar en el cielo?